Bueno, entonces, como les decía, la clase de hoy va a ser una introducción, una clase introductoria. Le voy a hablar en general de los temas de la materia y voy a hablar un poco más allá de temas que no entran en la materia para dar contexto y mostrar un poco lo que se viene. Por lo pronto, les voy a plantear el objeto de estudio, es decir, nosotros en termodinámica vamos a estudiar básicamente sistemas macroscópicos en equilibrio, ¿no? Esta frase tiene tres palabras que merecen algún detalle, merecen explicaciones especiales. Una es sistema, la otra es macroscópico y la tercera en equilibrio, ¿no? La primera es algo sencillo, el sistema simplemente es el objeto de estudio, es lo que vamos a estudiar, ¿no? El agua de un vaso, el aire de la habitación que nos hospeda, ustedes mismos, o en realidad, si pensamos en un laboratorio, un gas encerrado en un cilindro, que es lo más fácil de describir. Pero después tenemos una palabra que es macroscópico, que tiene una definición un poco más profunda de lo que sugiere la palabra, ¿no? La palabra habla de algo macro y ese algo macro obviamente refiere a algo grande, pero bueno, uno se pregunta qué tan grande, ¿no? Nosotros, ¿y por qué? Nosotros podemos pensar en un sistema de un mol de moléculas que tiene muchas moléculas, son 10 por 10 a la 23 moléculas. Considerando eso, moléculas o partículas, ¿no? Considerando eso, nosotros, además le podemos agregar complicación, nomás pueden interactuar estas partículas, que en un sólido y en un líquido seguro que interactúan, en un gas denso también, entonces pueden interactuar estas partículas. Y si nosotros usáramos las leyes de Newton para describir un sistema así, necesitaríamos por cada ecuación, por cada partícula, dos ecuaciones, de la ley de Newton, la segunda ley y algo que me permite calcular la velocidad o algo así, la primera ley. Después, por cada dimensión necesito tres, o sea, ya son 6 ecuaciones por cada partícula, por el número de partículas 6 por 10 a la 23, o sea, necesitaría 2 por 3 por 6 por 10 a la 23 partículas, una enorme cantidad de ecuaciones, es decir, que están acopladas además, ¿no? Es decir, podríamos recurrir a intentar resolverla con una computadora, pero incluso con los avances de hoy no existe una computadora que me dé un resultado en un tiempo que no sea infinito para nosotros. Así que lo de la computadora no funciona. Pero por suerte existe la termodinámica. La termodinámica nos salva porque es una teoría que nos permite describir un sistema así con unas pocas variables termodinámicas, valga la redundancia. Estas variables en realidad representan valores medios de comportamientos microscópicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la temperatura, que es el valor medio de la velocidad cuadrática media de las moléculas o de la energía cinética media por molécula, básicamente es eso. La presión, que es la fuerza media que ejercen las moléculas al colisionar con el recipiente que las contienen o con una pared testigo que ponga en el medio del gas. Y así tenemos variables como la masa, que mide en cantidad de sistema, o el volumen, que también podemos tomar volúmenes promedio, porque las partículas vibran, se mueven, qué sé yo, van cambiando de volumen todo el tiempo, y tomamos un valor medio del volumen, un valor medio de la masa, un valor medio de la densidad también, lo mismo. Entonces, así vamos definiendo distintas variables, puede ser, qué sé yo, el índice de refracción, cualquier variable macroscópica, que representan valores medios de comportamiento microscópico. Pero uno puede hacer una descripción así siempre y cuando las fluctuaciones alrededor de esos valores medios son despreciables, porque si yo digo, bueno, yo caracterizo el sistema por esta temperatura media, ¿no? Valor medio de la energía cinética, esa energía cinética aleatoria de las moléculas que se mueven para todos lados,
Bueno, si las fluctuaciones son grandes, no me alcanza para describir el problema, porque tengo que saber de fluctúo mucho para este lado, tengo que dar una idea de las fluctuaciones, entonces no me alcanza. Así que por eso en termodinámica vamos a requerir de un sistema lo suficientemente grande como para despreciar las fluctuaciones. Es decir, el sistema tiene que ser tan grande que nos permita despreciar las fluctuaciones, considerarla cero, y entonces en ese caso sí lo podemos describir como, lo podemos considerar macroscópico, y entonces podemos usarlo para describir la termodinámica. Entonces, fluctuaciones despreciables. Y acá creo que tengo animación para mostrarles. Hola, ¿qué tal? No, acá les muestro primero la pelotita amarilla, no la miren por ahora, miren el resto es moléculas moviéndose o partículas moviéndose azarosamente en distintas direcciones con distintas velocidades. En este caso, si yo calculo el movimiento de la velocidad cuadrática media de estas partículas, me va a dar un dado valor que va a ser igual en todas partes del sistema, y va, si tomo partes suficientemente grandes, en realidad esto bien podría ser una parte de un sistema más grande, y las fluctuaciones acá serían despreciables para ese sistema. Es decir, si calculara las fluctuaciones me darían despreciables muy pequeñas en relación al valor medio para todo el sistema, ¿no? Pero fíjense que la pelota sigue un movimiento errático. Eso significa que las fluctuaciones para esa pelota no son despreciables. Para ese tamaño de sistema, para un pedacito del orden del tamaño de la pelota, van a colisionar más partículas de un lado que de otro, y le van a imponer a la partícula amarilla un movimiento de zigzag. Es decir, las fluctuaciones son relevantes para la descripción de la partícula amarilla. O sea, para un sistema tan pequeño como la pelota, las fluctuaciones no son despreciables. El sistema tiene que ser más grande que eso. Si yo pusiera una superficie o una pelota mucho más grande, en ese caso sí las fluctuaciones serían despreciables, ¿no? Pero para un tamaño de este tamaño no. Bueno, y la tercera palabra, ¿no? Sistemas macroscópicos en equilibrio, es una palabra más importante y requiere también de unas cuantas palabras de explicación. Vamos primero a tirar una definición de equilibrio, ¿no? Vamos a decir que un sistema aislado, y bueno, uno menciona la palabra aislado. ¿Qué significa aislado? Bueno, aislado básicamente es que no puede interactuar con ninguna parte del resto del universo. Es decir, están cortadas todas las interacciones. El sistema, no sé, los rodeos de paredes especiales que impiden todo flujo de energía entre sistema y entorno. No puede interaccionar con el entorno. Entonces, un sistema aislado va a estar en equilibrio si sus propiedades físicas no varían con el tiempo. Es algo bastante sencillo, y no varían con el tiempo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y si el sistema no está aislado, qué pasa? Bueno, si el sistema no está aislado, también vamos a pedir que las propiedades físicas no varíen con el tiempo, pero además, cuando lo aíslo, tampoco varíen con el tiempo. ¿Por qué tengo esta acotación final? Porque podría tener una situación en que las propiedades físicas no varíen con el tiempo y sin embargo el sistema no está en equilibrio. Por ejemplo, supongamos que tengo acá un objeto caliente y uno frío, que se mantiene con el mismo grado de calentura y el mismo grado también de calentura fría. No menciono temperatura porque no la he definido, así que me resisto a usarla. Entonces acá pongo una barra metálica, y al cabo de un tiempo, qué sé yo, si pongo el dedo acá me voy a quemar, y si pongo el dedo acá me lo voy a congelar. O sea, voy a tener unas partes calientes y partes frías de la barra metálica, ¿no? Nuestro sistema es la barra. Así que si nosotros midiéramos el grado de calentamiento del sistema acá, siempre, si espero suficiente tiempo, ¿no?
miraría eso, siempre sería el mismo. Es decir, si hablo de temperatura, sería siempre la misma temperatura. Y acá también, o sea, no variarían las propiedades físicas de este sistema con el tiempo. Pero, si yo a este sistema lo aíslo, saco estos dos cubos y lo aíslo, a ver si los tengo, lo saco, al cabo de un cierto tiempo las partículas, el grado de calentamiento, o sea la temperatura va a empezar a variar enseguida, no al cabo de un cierto tiempo, enseguida va a variar con el tiempo hasta que la temperatura es homogénea en todas partes del sistema, ¿no? Es decir, hay una distribución, dije que la temperatura es, hablemos de energía térmica, ¿no? O energía cinética aleatoria de las moléculas, que le llamo energía térmica. Bueno, esa energía había un gradiente de energía en un principio con los dos objetos, el caliente y el frío. Ahora, esa energía, esa inhomogeneidad de la energía térmica va siendo eliminada hasta que finalmente queda distribuida de manera homogénea, ¿no? Entonces, el grado, la temperatura acá y acá terminan siendo iguales. El estado anterior, el que tenía gradiente de temperatura, o era inhomogéneo, en la distribución de energía cinética aleatoria, la que se llama energía térmica, se dice que es estacionario, es un estado estacionario, pero no de equilibrio. El estado de equilibrio en realidad requiere esa segunda condición porque era estacionario. El estado de equilibrio requiere de esa condición de que si lo saco no varíe con el tiempo porque requiere de una distribución homogénea de la energía, es decir, de cualquier tipo de energía. En un estado de equilibrio todas las energías están distribuidas de manera homogénea, son uniformes, ¿no? Son iguales todas partes del sistema. Es decir, si yo mido en diferentes partes del sistema, mido el mismo valor de propiedad física. Entonces no varían con el tiempo, pero bueno, en realidad podría medir uniformidad o inhomogeneidad y sería lo mismo que decir si aíslo el sistema tampoco varían con el tiempo, ¿no? Es decir, siempre que haya una inhomogeneidad en un sistema va a disparar algún flujo de energía que lo lleva hacia un estado homogéneo. Ahora paso a hablar de eso. Entonces, antes quería aclararle que un sistema aislado, en realidad verdaderamente aislado, no existe, ¿no? No hay paredes suficientemente aislantes como para aislar completamente un sistema del resto del universo. Siempre, aunque sea un muy débil flujo de energía entre el entorno y sistema, va a haber, excepto que esté en equilibrio con el sistema, con el entorno. Si está en equilibrio con el entorno, las propiedades físicas no van a variar con el tiempo. Pero si no, aislarlo completamente es imposible, hay sistemas cuasi aislados, ¿no? Pero la tendencia siempre es a buscar ese estado de equilibrio, ese estado en tal que las propiedades físicas no varíen con el tiempo. Bueno, nosotros tenemos el universo, supónganse que este cuadrado gris es el universo, que en general está muy alejado del equilibrio, en general no, está muy alejado del equilibrio. Y acá tenemos nuestro sistema metido dentro del universo, que si está aislado, ¿no? Este sistema, si está aislado, bueno, no interactúa con el resto del universo y no hay ningún flujo de energía entre el sistema y el entorno, o sea, el resto del universo, que pudiera llegar a interaccionar con el sistema, ¿no? No hay ningún flujo de energía si está aislado, pero si no está aislado, puede haber flujos de energía, un intercambio de energía entre sistema y entorno, y entonces estos intercambios de energía son tales que el sistema siempre va avanzando hacia el equilibrio, o sea, hacia un estado homogéneo, donde las energías se distribuyen de manera homogénea. No, eso que estoy contando no es otra cosa que bueno, eso primero lo hace espontáneamente, no se impulsa, se hace solo, y se lo enuncia como la segunda ley de la termodinámica, o sea, los sistemas, cualquier inhomogeneidad en la distribución de energía dispara un flujo de energía que lleva al sistema, o que intenta llevar al sistema, hacia el estado de equilibrio, hacia el estado en que todas las energías que pueden fluir se homogeneizan, ¿no? Uno puede tener paredes que impiden algún determinado flujo de energía y otros no, entonces los que están habilitados a fluir, bueno, la energía va a fluir de modo tal de homogeneizar ese tipo de energía.
Entonces, la primera ley dice eso, ¿no? Que los sistemas se pueden enunciar más o menos de esa manera, una forma de enunciarlo, no tolera inhomogeneidades, ni bien aparece una inhomogeneidad en la distribución de energía, entonces se dispara un flujo de energía que tiende a homogeneizar el sistema. Y bueno, si hay una segunda ley, porque hay una primera ley, es menos relevante porque es menos novedosa en el contexto de la materia. La primera ley habla de intercambio de energía, de conservación de la energía en un contexto de intercambio de energía entre sistema y entorno, y bueno, es algo que ya conocen más o menos de física 1, ¿no? La ley de conservación de la energía. Entonces, habla de eso básicamente, nada más que los flujos de energía son termodinámicos, no son flujos macroscópicos, no estoy hablando de una partícula que interactúa con otra, sino conjuntos enormes de partículas que interactúan con otros conjuntos enormes de partículas y que son caracterizados por variables termodinámicas. Bueno, sigamos todavía aún con equilibrio, ¿no? Para que tengan una idea, podemos considerar un gas de partículas interactuantes, ¿no? Acá dibujo las partículas, que en principio cada vez que se acercan pueden interactuar, pueden tener se notan entre sí por las fuerzas que se ejercen, por potenciales eléctricos, ¿no? Tienen cargas eléctricas, protones, y bueno, los protones de una afectan a la carga a los electrones de la otra y viceversa, y entre sí los protones, y bueno, las cargas son las que generan esos potenciales de interacción. Las partículas se mueven en direcciones al azar y con velocidades al azar, y están distribuidas por toda la caja de manera al azar, ¿no? Ese sería un estado de equilibrio, ¿no? Una distribución homogénea de partículas con un valor medio de la velocidad cuadrática media de estas partículas igual en todas partes del sistema, ¿no? Por supuesto, acá dibujé unas poquitas partículas porque se me complica, ¿sí? Pero sería una cosa así, ¿no? Esto es un estado de equilibrio, ¿no? Distribución homogénea de la energía cinética en este caso y de masa. Si las partículas, perdón, yo dije partículas no interactuantes, entonces estoy hablando de que las partículas están tan alejadas entre sí que no se detectan unas a las otras, no hay fuerzas de interacción, ¿no? Si fueran interactuantes sí las habría y tendría otro tipo de energía además de la energía cinética y de masa, digamos, ¿no? Es decir, si tengo masa también tengo energía, o sea que tengo que la distribución de masa es homogénea y que la distribución de energía cinética también es homogénea en el equilibrio, ¿no? Y entonces finalmente no hay flujos de energía de una parte a otra netos, de una parte a otra del sistema. Entonces todas las energías del sistema están homogéneamente distribuidas. El estado de equilibrio no acepta gradientes de energía, o más general, no acepta inhomogeneidades en la distribución de energía, ¿no? Ni bien aparece un gradiente de energía, se dispara un flujo de esa energía que tiende a eliminar la inhomogeneidad, ¿no? Toda inhomogeneidad impuso un proceso, es decir, un proceso es un flujo de energía, y es lo que hace que las propiedades físicas de los sistemas varíen en el tiempo. Si cuando las propiedades físicas de un sistema están variando en el tiempo, es porque está habiendo un flujo de energía, y entonces y ese flujo de energía es para eliminar una dada inhomogeneidad. Entonces, bueno, acá resalto eso, ¿no? Que cada vez que hay un proceso, las propiedades físicas varían con el tiempo. Entonces, tipo, ahí en el sistema de partículas está en equilibrio, tipo, vos seleccionas una partícula que tiene una dirección de movimiento, entonces, si está en equilibrio, tiene que haber otra que esté en la dirección contraria. Es decir, no hay que pensar el equilibrio en el contexto de una partícula. Es decir, yo tengo muchísimas partículas y no tengo la capacidad de seguir una partícula en particular. Veo el conjunto de partículas, y las variables termodinámicas refieren al comportamiento del conjunto de partículas. Por eso hablo de una velocidad cuadrática media, que es la temperatura, una fuerza media que ejercen las partículas al colisionar contra las paredes que contienen al recipiente. Es decir, hablo de cosas medias, ¿no? De un volumen medio, de un volumen... Entonces, no hablo de una partícula. Lo que sí tiene que haber es que mi visión tiene que ser homogénea, digamos, ¿no? Es decir, que si yo tomo un pedazo del sistema acá,
tengo la misma densidad que un pedazo de sistema acá y la misma temperatura y cualquier otra propiedad física. Homogénea en general. Por ahí si dibujara 100 partículas ya no verías de una partícula y verías que la cosa es homogénea directamente. Acá, claro, que acá tengo partículas y acá no, esto no es homogéneo si lo pensás así, pero tenés que imaginarte que tenés muchísimas partículas, ¿no? Son 10 a la 23 partículas, para decir un número, ¿no? Entonces no podés mirar una partícula. Lo que tenés es una distribución homogénea, es igual en todas partes. Bueno, entonces, fuera del equilibrio, tenemos, por ejemplo, esta situación. Es decir, tengo un conjunto de las partículas guardadas en una mitad de la caja, ¿no? En la otra tengo vacío y en una mitad, entonces, lo que puedo decir de esto es que este sistema, todo este completo, con las dos mitades, no está en equilibrio. Ahora, esta caja, si está aislada de todo el resto, sí está en equilibrio porque la distribución es homogénea de partículas y es uniforme, para usar otra palabra, y la distribución de velocidad cuadrática media o de energía cinética media también es uniforme, pero es uniforme para este sistema en sí, pero este sistema no está en equilibrio con este otro. O sea, toda la caja no está en equilibrio. De hecho, bueno, esto es una distribución, si miro toda la caja, es inhomogénea. Es un estado parcialmente ordenado porque tengo las partículas guardadas en la mitad de la caja. ¿No? Es intuitivo pensar que si yo saco la pared, inmediatamente, como estas partículas están en movimiento, van a invadir el espacio que está acá y hasta que finalmente la distribución termine siendo homogénea, ¿no? Y ahora sí tengo una distribución homogénea, el estado está en equilibrio, este sistema está todo en equilibrio. Entonces, esta distribución es homogénea y esta no, y también puedo pensar que este sistema está parcialmente ordenado y este no. Este sistema estaría más ordenado, por ejemplo, si tendría todas las partículas guardadas en este rincón, ¿no? Bueno, si yo les dijera que la cosa pasa al revés, o filmo el evento y les paso la película al revés, ustedes se darían cuenta inmediatamente que está siendo pasada al revés, ¿no? Lo sabrían. Saben que eso no va a ocurrir, ¿no? Y uno dice, bueno, saben que es imposible, pero ¿por qué es que saben que no va a ocurrir? Porque todos nosotros vivimos durante toda nuestra vida en un mundo regulado por la segunda ley, en la que estas cosas no suceden a nuestro alrededor, en general no suceden. No puede haber, ya voy a hablar de eso más adelante, algún proceso de ordenamiento espontáneo, pero en general son así, es decir, las cosas son tales que el universo cada vez avanza hacia un estado más homogéneo. Entonces, una situación al revés choca con eso y nos suena raro. Entonces, los sucesos tienen una determinada dirección en la que sucede, que marca la evolución del tiempo, ¿no? Un fin en reversa no va, ¿no? Si yo les paso una película cualquiera en reversa, ustedes saben que está siendo pasada en reversa, porque no es lo que vemos todo el tiempo. Es decir, lo que estamos viendo es un ordenamiento del universo cuando la pasamos en reversa. Entonces, como el universo se está desordenando, homogeneizando, digo desordenando en el sentido de homogeneizar, entonces sabemos en qué dirección avanza el tiempo, ¿no? Podemos saber cuál es el pasado y cuál es el futuro. Eso nos lo dice la segunda ley. La segunda ley nos dice cuál es el pasado y cuál es el futuro. Fíjense que si yo filmara estas partículas en equilibrio y les pasara la filmación en reversa, no se darían cuenta. Es decir, el tiempo aparece cuando el sistema no está en equilibrio, cuando la distribución de energía es inhomogénea y entonces hay flujos de energía que nos van diciendo, de acuerdo hacia dónde apuntan los flujos de energía, qué es el pasado y qué es el futuro, ¿no? Si les paso en reversa la filmación, se dan cuenta. Entonces, acá no existe el tiempo.
En equilibrio en general no existe el tiempo. No, ningún proceso puede ser impulsado en el equilibrio, eso es bastante fuerte. Es decir, en el equilibrio no pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo pasas en reversa si no hay dirección del tiempo? Sí, bueno, les paso en reversa y no cambia nada. Es decir, el tiempo, el sentido que tiene el tiempo para nosotros es poder diferenciar el pasado del futuro. Si no lo podemos diferenciar, no hay ningún sentido. Es decir, el tiempo existe a nivel partícula, existe. Si yo puedo hacer el movimiento de todas las partículas al revés, pero a nivel macro, que es el mundo en que nos movemos nosotros, no. Es decir, a nivel partícula yo puedo poner un signo negativo a todas las variables de las ecuaciones de Newton, de la ley de Newton, y todas las partículas van para atrás, ¿no? Y funcionan en reversa y las físicas son reversibles, ¿no? Las leyes de Newton son reversibles. Pero acá no, acá se avanza en una dada dirección. Bueno, el equilibrio entonces es un estado completamente desordenado en el sentido de que es el más homogéneo posible, el más uniforme posible, y digo posible porque podría haber paredes que impidan flujos de energía que lleven a una homogeneidad mayor. Entonces toda la energía del sistema está desordenada en el equilibrio, ¿no? Es decir, pasamos, en este caso la energía está guardada en una mitad de la caja y en ese sentido decimos que está parcialmente ordenada. Acá presento tres situaciones conocidas, la de un sólido, un líquido y un gas. En un sólido las moléculas están forzadas por las interacciones moleculares a estar en un volumen muy pequeño, pueden vibrar alrededor de ese volumen, variar un poquito la posición, pero están circunscritas a ese volumen muy pequeño porque las fuerzas intermoleculares las retienen ahí. Es un sistema muy ordenado, ¿no? Es un cubo, cada partícula está guardada en un determinado lugar y arman todo el cubo, que es una cosa ordenada. En este caso, en el líquido es un poco más desordenado porque si bien las partículas tienen que estar juntas, pueden moverse de un lugar a otro, pero estando juntas, se mantienen juntas. En estos dos sistemas yo puedo tener, es decir, el sistema dentro de un recipiente y no se escapa del recipiente, como si pasa con el gas. En el gas le tengo que poner un corcho acá porque las moléculas del gas se desparraman por todo el resto del universo. Entonces, el gas está libre, las moléculas se mueven libremente, mientras que acá no. Este sistema está mucho más ordenado que y este a su vez, este sistema sí, y este a su vez está mucho más ordenado que este. Este es el más desordenado de todos. ¿No? Estos dos sistemas son mantenidos así por fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción ofician como paredes que impiden el flujo de energía que homogeneice las energías que están dando vuelta, ¿no? La energía cinética, es decir, estas moléculas todas tienen energía cinética porque vibran y se desplazan y todo eso, pero queda circunscrito acá, lo mismo la masa. Están circunscritos muy localizados en ese lugar y entonces esas fuerzas de atracción impiden que las partículas se desparramen por todos lados y por eso ofician de paredes que impiden la homogeneización, y por eso tenemos estos estados sólidos y líquidos a pesar de que existe la segunda ley, porque hay una pared acá en forma de fuerza que impide eso, ¿no? Si yo tuviera la varita mágica de Harry Potter y anularía todas estas fuerzas de atracción de golpe, convertiría el sistema en un gas. Es decir, las partículas se liberarían y se desparramarían por todos lados. Es decir, por eso digo que las fuerzas de atracción entre moléculas ofician de esa pared que impide la homogeneización, impide los flujos de energía que homogeneizarían al sistema. El sistema busca la distribución de energía más homogénea posible, estado que caracterizamos como completamente desordenado o el más desordenado posible y de equilibrio, ¿no? Siempre uno considera el equilibrio teniendo en cuenta las paredes que impiden los flujos de energía.
Y acá tenemos un enunciado de segunda ley un poco más completo, ¿no? El universo y cada una de sus partes aisladas se desordena constantemente, se homogeneiza constantemente, también podríamos decir, y eso lo hace de forma espontánea. El proceso se detiene solo cuando el sistema alcanza el equilibrio, estado en que se corresponde con el máximo desorden posible, ¿no? Siempre la palabra posible está porque siempre puede haber una pared que impida el flujo de energía. En el gas puse el corchito e impedí que el gas se desparramara por todos lados. Siempre podemos ordenar un sistema, pero para eso tenemos que relajar la condición de aislado, ¿no? Si el sistema, acá es el universo, que el universo es un sistema aislado, porque es todo, digamos, y cada una de sus partes aisladas es lo que se desordena constantemente, se homogeneiza constantemente, se uniformiza constantemente, ¿no? Lo digo de distintas maneras. Pero si un sistema no está aislado, uno puede ordenarlo, ¿no? Puede impulsar flujos de energía que hagan que el gas, por ejemplo, se guarde en un determinado pedacito de recipiente o rincón, o un dado rincón. Bueno, con esto pretendo dibujar una cama acá y un tipito que nos represente, ¿no? Le doy un respiro agregando los pedacitos del tipito. Es lo mejor que pude hacer. Bueno, estos somos nosotros, y así como ser vivo somos altamente ordenados, ¿no? Es decir, para sostenernos como tales, en nuestro cuerpo suceden un montón de procesos químicos y físicos que hacen que nos sostengamos con vida, que hace que nos mantengamos así, ¿no? Es decir, somos sistemas altamente ordenados. Y la segunda ley nos dice que a pesar de ser extremadamente ordenados, finalmente vamos a terminar siendo un polvo homogéneo, o sea, estamos condenados, es decir, nos manda a desordenarnos, es decir, nuestras moléculas tienden a desordenarse. Nosotros lo evitamos, ¿no? Pero tratamos de evitarlo, bueno, ya voy a explicar un poco más de detalle, pero consumimos orden de alguna manera del entorno para mantener nuestro orden y para generar más orden con nuestras acciones. Pero a pesar de eso, nuestro cuerpo se va desarmando con el tiempo, como se desarma cualquier máquina, se va oxidando, se arruina, deja de funcionar, se vuelve vieja. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo y a cualquier ser vivo en general, ¿no? De hecho, es el destino que le espera al universo, según esta segunda ley, lo que se llama la muerte térmica del universo, donde la distribución de energía esté lo más homogénea posible. Digo posible porque va a haber fuerzas intermoleculares entre moléculas que mantengan los estados sólidos y líquidos, y eso no se va a homogeneizar por esas paredes, pero va a estar toda la energía libre, que está libre, homogeneizada, y eso implica la muerte térmica del universo porque no hay más procesos, ya se acaban todos los procesos. Pero por suerte eso va a ocurrir en un tiempo para nosotros infinito, digamos, no existe ese tiempo, o sea, es para nosotros una consideración teórica y nada más. Pero sí, esto del polvo homogéneo aparece, para ustedes también es infinito, pero para los de mi edad empieza a aparecer como futuro inmediato. Bueno, entonces los procesos, como les decía, suceden fuera del equilibrio, ¿no? Es decir, es estar fuera del equilibrio lo que impulsa el proceso, ¿no? Cualquier inhomogeneidad impulsa un proceso. Inhomogeneidad en cualquier distribución de energía, energía cinética y energía en potenciales, en energías potenciales, en masa, todas las formas de energía que a ustedes se les puede ocurrir. Bueno, si hay una inhomogeneidad y el flujo es permitido, está habilitado, el flujo de energía está habilitado, entonces inmediatamente se dispara ese flujo de energía para homogeneizar las inhomogeneidades. O sea, los procesos están impulsados por inhomogeneidades. Si yo acá prendo con un bunsen en el extremo de una barra, genero un gradiente de temperaturas, un gradiente de energía térmica, digamos, y entonces
inmediatamente se dispara un flujo, la energía térmica, la energía cinética aleatoria de las moléculas, ¿no? Y inmediatamente se dispara un flujo de esa energía de la zona donde tengo más energía a donde tengo menos energía, porque hay un intento de homogeneización. De hecho, si apago el Bunsen, va a suceder que finalmente ese flujo de energía va a homogeneizar la energía térmica de la barra. ¿No? La segunda ley no tolera las inhomogeneidades. El proceso se detiene solamente cuando la inhomogeneidad es eliminada, no es el objetivo, eliminar la inhomogeneidad, que es el estado de equilibrio, ¿no? Cuando el sistema es homogéneo, es uniforme. En este caso, le vamos a llamar calor al flujo de energía térmica. Este flujo de energía aleatoria es impulsado por una diferencia entre la energía térmica acá en un punto y otro punto, ¿no? Esta inhomogeneidad en la energía interna térmica es lo que impulsa el flujo de energía, que en el caso de energía térmica le vamos a llamar calor, en el caso de otros flujos le llamaremos con otro nombre. Y entonces tenemos que, si este delta T es un pequeño delta T, yo puedo multiplicar por el delta X y dividir por el delta X y bueno, presentar a Q como, bueno, creo que les estaban explicando, como proporcional al gradiente de temperatura, ¿no? En ese caso, el gradiente es la existencia de un gradiente de temperatura, que es como una inhomogeneidad más suave, a primer orden, es lo que impulsa el flujo de energía para homogeneizar al sistema. ¿No? Q es proporcional entonces al gradiente de temperatura. Si yo largo una mancha de tinta en un líquido, esta mancha de tinta se va a desparramar inmediatamente por todo el líquido, va a difundir, se dice, impulsado por un gradiente de densidad ahora, no un gradiente de temperatura, ¿no? Es decir, y obtendría una ecuación similar para el gradiente de densidad, hasta que el sistema se vuelve homogéneo, ¿no? Son ecuaciones que cumplen con la segunda ley, es decir, muestran cómo el sistema se homogeneiza, más que muestran, describen cómo el sistema se homogeneiza. Acá lo pongo en fotos, es decir, pongo un poco de tinta en un vaso con agua, esta tinta se va desparramando hasta que finalmente la distribución es homogénea, ¿no? En estas dos primeras, este estado es homogéneo y estos dos son inhomogéneos, ¿no? Este es más inhomogéneo que este, pero son los dos inhomogéneos. Bueno, también puedo tener energía gravitatoria, una inhomogeneidad de energía gravitatoria. Si yo tengo un lago en la cima de una montaña, tengo mucha energía potencial gravitatoria en la cima de la montaña y nada abajo. Si hay un canal de agua, eso va a disparar, va a generar que el agua fluya. El agua va a fluir para homogeneizar esa distribución de energía que tengo arriba mucho, abajo nada. Finalmente el agua va a quedar toda abajo cuando se vacía el lago, ¿no? Entonces, esta corriente de agua se dispara con el fin de... es impulsada por un gradiente de energía que es G por X, digamos, X es la altura del agua, entonces el gradiente es la aceleración de la gravedad que impulsa el agua hacia abajo para homogeneizar al sistema. No, lo mismo que con el gradiente de temperatura y el gradiente de densidad. ¿No? Acá, por ejemplo, tengo un gas encerrado en un cilindro con un pistón móvil. Si la presión externa e interna son iguales, tengo una distribución homogénea de energía, se dice energía mecánica, pero también tiene que ver con la gravedad, ¿no? Pero bueno, es energía mecánica. Es decir, la presión por el área me da una fuerza en esta dirección que se equilibra con esto y bueno, eso implica que tengo una distribución homogénea de energía. Si pongo una pesa acá arriba, inmediatamente genero una inhomogeneidad en la distribución de energía, es decir, agrego una fuerza por unidad de área acá, que es bastante mayor que acá, que va a tender a comprimir al gas y entonces la cosa va a parar, se va a disparar un flujo de energía que va a hacer que pare,
y va a parar cuando la energía se homogeneice, o sea, la presión de este lado sea igual a la presión interna es igual a la presión externa, ¿no? El volumen del gas se va reduciendo, y se acuerdan que yo les dije que la presión es la fuerza media que ejercen las moléculas por unidad de tiempo. Bueno, voy a tener mayor densidad, van a colisionar más partículas contra la pared y entonces finalmente va a equilibrar al peso, a la pesa más el peso del pistón, el gas acá adentro, y entonces finalmente voy a tener una distribución homogénea de presiones, o sea, la presión afuera y adentro va a ser la misma, ¿no? Y entonces la cosa va a parar cuando la presión sea homogénea, sea igual en todas partes del sistema, como cuando el flujo de calor para cuando la temperatura es igual en todas partes del sistema. Entonces, un gradiente de presión impulsa un proceso, un flujo de energía que desplaza el gas. Es un tipo de flujo de energía que vamos a llamar energía mecánica, y que se dispara cuando hay una inhomogeneidad en la presión, que indica un desbalance de fuerzas y una inhomogeneidad en una distribución de energía. Entonces, cerca del equilibrio, en general yo voy a tener un flujo que es proporcional a un gradiente de algún tipo de energía, ¿no? Es decir, en temperatura es energía térmica, cuando es presión es energía mecánica, cuando es densidad es energía de masa, pero es proporcional a un tipo de energía. ¿Por qué? ¿Por qué es linealmente proporcional cerca del equilibrio? Porque, bueno, en general el flujo depende de la inhomogeneidad, ¿no? O sea, Z la energía, delta Z es la inhomogeneidad, ¿no? Si delta Z es igual a 0, no hay flujo de energía, y por eso el orden 0 es 0, de un desarrollo en serie de Taylor. Acá, a primer orden, es la derivada de phi respecto de Z, evaluada en el Z de equilibrio, por el delta Z. Ahí puedo habilitar lo del gradiente. Después tengo un término de segundo orden, después tercero, cuarto y así siguiendo, ¿no? En la medida que delta Z es más grande, se habilitan los términos no lineales. Pero si estamos cerca del equilibrio, delta Z es pequeño, y entonces todo esto es despreciable, los órdenes superiores, y me quedo con el término no lineal, y entonces ahí es cuando me fabrico un gradiente, ¿no? Divido por el delta X cerca del equilibrio, lo que hago es desprecio estos son ceros, y multiplico y divido por un delta X, ¿no? un paso que elijo, y entonces veo que el flujo de energía es proporcional a esto que es constante por un gradiente de Z. Entonces vale para gradiente de temperatura, gradiente de densidad, gradiente de presión. Entonces, resumiendo, lo importante no es la cantidad de energía, sino su distribución, ¿no? Cuando más ordenada e inhomogénea es, más nos sirve. No, yo puedo tener una enorme cantidad de energía, pero si está homogeneizada no nos sirve para nada, no se puede impulsar ningún proceso, ¿no? Yo necesito tener orden, o sea, una distribución inhomogénea de la energía para que me sirva. ¿No? Una distribución de energía homogénea no impulsa ningún proceso. Para impulsar cualquier proceso se requiere estar fuera del equilibrio, ¿no? Son todas frases que recrean los conceptos que les estoy tratando de transmitir. Entonces, una transferencia de energía entre sistema y entorno requiere que la densidad de al menos alguna de las formas de energía del sistema sea diferente a la correspondiente del entorno. El universo está muy alejado del equilibrio, ¿no? Tan alejado que la muerte térmica está lejos, va a suceder en un tiempo infinito. En particular, si miramos nuestra parte del universo, nosotros lo más importante que tenemos cerca es el Sol. Es una alta concentración de energía en ese punto, o sea, una distribución inhomogénea de la energía, no hay un exceso de energía en el Sol. La segunda ley dice que esa energía tiende, siempre que se la habilite, a ser distribuida por todo el universo. Las fuerzas intermoleculares impiden que las moléculas que componen el Sol se desparramen por todos lados, pero sí puede radiar, genera ondas electromagnéticas que transportan energía, ya lo vimos el año pasado,
en todas direcciones, ¿no? En particular, parte de esa energía llega a la Tierra. Es energía también, una energía inhomogénea que llega a la Tierra. En la Tierra se transforma en otras formas de inhomogeneidades, de energías inhomogéneas, que son las que impulsan todos los procesos que suceden acá. O sea, nosotros nos alimentamos del orden que nos provee el Sol, ¿no? El Sol nos manda orden, nosotros transformamos ese orden en forma de órdenes. Eso puede suceder de manera espontánea y de esa manera se genera la vida en la Tierra y se sostiene, o puede ser de manera direccionada, como hacemos nosotros cada vez que queremos, qué sé yo, encendemos una licuadora o algo así, ¿no? Entonces, el exceso de energía, como les decía, implica una gran inhomogeneidad en la distribución de energía, y la segunda ley lo que nos dice es que esta energía va a impulsar un montón de procesos, es decir, va a ir retransformándose en la Tierra y va a impulsar un montón de procesos. Y en el camino el universo se va homogeneizando, ¿no? Cada vez, por ejemplo, tenemos más energía térmica. La energía térmica de las moléculas en estado de equilibrio no son capaces de impulsar ningún proceso. Yo pongo en el medio del gas una superficie metálica, colisiona igual cantidad de partículas de un lado que de otro, no la mueven a la partícula, no es capaz de impulsar ningún proceso. O sea, si aumenta, siempre hay fenómenos de rozamiento que generan calentamiento de los sistemas, energía térmica que se pierde, ¿no? El universo avanza hacia su estado más homogéneo. Entonces, todos los flujos de la Tierra están impulsados por la segunda ley, o sea, toda la vida en la Tierra está impulsado por una ley que nos quiere muertos. Es medio raro, ¿no? El estado final debe ser homogéneo, ¿no? Ese es el mandato de la segunda ley. Por ejemplo, tenemos hielo en las montañas, que el hielo no puede fluir porque las fuerzas intermoleculares mantienen a las moléculas juntas y ahí arriba, pero el Sol llega y transforma el hielo en agua, y entonces libera esa energía potencial gravitatoria almacenada en las montañas, EPG, energía potencial gravitatoria, que eso ocurre gracias al Sol. Luego esa energía, esa inhomogeneidad en la distribución de energía potencial gravitatoria hace que el agua fluya hacia abajo, ¿no? Y tenemos una corriente de agua, que significa moléculas de agua moviéndose todas en una misma dirección. Es un movimiento ordenado, es decir, transformamos el orden que implica tener agua arriba en las montañas en una corriente de agua, otra forma ordenada de tener la energía. Luego esa energía ordenada, que es energía cinética ordenada, parte se transforma en temperatura, ¿no? Es decir, hay rozamiento, el agua roza con las piedras, parte se calienta, el entorno se calienta. Es decir, esos como el impuesto que nos cobra la segunda ley. Luego podemos armar represas o podemos interponer a la corriente eléctrica alguna espira que gire en torno a un imán y transformar esa corriente de agua en potenciales eléctricos capaces de impulsar corrientes eléctricas, o sea, en energía eléctrica ordenada, y en temperatura. También parte en temperatura, y todo así, vamos transformando las energías unas en otras, y en cada transformación parte de la energía siempre se disipa, se desordena para siempre, ¿no? Así que tenemos que el Sol nos manda las ondas electromagnéticas, estas derriten el hielo, que lo transforman en agua, o sea, energía potencial gravitatoria, y en el camino hay un delta T, un aumento de la energía cinética aleatoria, que no sirve para nada, que es inútil. Pero tenemos la energía de la corriente de agua, energía cinética ordenada, que también va disipando energía en la medida que fluye, y eso se transforma en energía eléctrica ordenada. En esa transformación también, en cada transformación siempre hay algo que se disipa, hay algo que se pierde,
Bueno, y esa energía cinética, y eso también lo podemos, cuando encendemos la licuadora, lo transformamos, la volvemos a transformar en energía cinética ordenada, y también hay disipación ahí, porque hay rozamiento y todo eso, parte se calienta, y bueno, entonces siempre tenemos estos aumentos de la energía cinética aleatoria de las moléculas, ¿no? Que es una energía que es inútil, no sirve para nada y es la que es decir, es la que se pierde, la que necesariamente se pierde porque los procesos están impulsados con el fin de homogeneizar, y entonces esto nos da la pauta, la energía disipada nos da la pauta del avance hacia esa homogeneización. Una vez que el orden se pierde, ya lo perdemos para siempre, digamos. Es energía disipada. Entonces, en cada transformación de la energía perdemos orden, es el impuesto que cobra la segunda ley por cada una de estas transformaciones. Y como les decía hace un rato, lo que importa es la inhomogeneidad de la energía, no la cantidad de energía. Una gran cantidad de energía uniforme no puede impulsar ningún proceso. Entonces, tenemos sistemas macroscópicos, lo que vamos a estudiar son sistemas macroscópicos en equilibrio, ¿no? Es decir, ustedes pensarán, ¿por qué estudiamos sistemas macroscópicos en equilibrio cuando todo lo interesante sucede fuera del equilibrio? En realidad, cuando decimos que estudiamos sistemas macroscópicos en equilibrio, significa que lo que quiere significar es que las mediciones las hacemos en el equilibrio, ¿no? Si medimos una temperatura, sabemos hacerla en equilibrio. Si medimos una densidad, la sabemos medir en equilibrio, una presión, todo en equilibrio. Eso no significa que no vamos a impulsar flujos de energía para cambiar los estados de equilibrio. Si uno puede impulsar flujos de energía para cambiar los estados de equilibrio, esperar que el sistema llegue al equilibrio y ahí medimos, ¿no? Y en esa interacción, en eso de hacer interaccionar a los sistemas y medir lo que pasa, es que vamos a ir descubriendo las leyes de la termodinámica, ¿no? Y se habilita eso, ¿no? Sabemos cómo medir temperatura, presión, volumen, y sabemos que interaccionando con el sistema podemos cambiar esa variable de equilibrio porque disparamos flujo de energía, y bueno, en esos cambios vamos a ir descubriendo las leyes de la termodinámica, en particular la segunda ley, ¿no? Los estados de equilibrio entonces son una buena referencia entre procesos que nos permite visualizar cómo se comportan las cosas, ¿no? Entonces, para que ocurra un proceso, entonces es necesario apartar el sistema del equilibrio, y lo hacemos, pero siempre medimos en el equilibrio. Cuando medimos una temperatura, una presión, un volumen, en termodinámica están definidas en el equilibrio. Después, uno puede estirar un poco las definiciones pensando en una temperatura que dependa suavemente de la posición, y entonces puede, en el punto donde está midiendo, se comporta más o menos homogénea porque la cosa es suave, y puede estirar un poco las definiciones, pero completamente fuera del equilibrio es imposible definir una temperatura, es decir, o una presión o lo que sea, no sabes, están pasando cosas, pero no se pueden manejar. Siempre uno necesita un parámetro como estos que nos da idea de lo que está pasando. Por eso es que medimos en equilibrio. Bueno, pero como les decía recién, lejos del equilibrio es donde suceden las cosas más interesantes. Los procesos de ordenamiento espontáneo, por ejemplo, surgen lejos del equilibrio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿es posible un proceso de ordenamiento espontáneo? ¿No es que la segunda ley dice que el universo se está homogeneizando, desordenando todo el tiempo, ¿no? Para ser más exacto, la segunda ley dice que el universo y cada una de sus partes aisladas espontáneamente se van desordenando hasta alcanzar el equilibrio, ¿no? El universo y cada una de sus partes aisladas. Eso no significa que una parte no aislada del universo pueda ordenarse espontáneamente. Es decir, solamente una parte aislada del universo
no puede ordenarse espontáneamente, pero una parte no aislada puede hacerlo y no viola la segunda ley. O sea, hay ordenamiento espontáneo, existe, y de hecho, existe, en sistemas no aislados, ¿no? Y de hecho, si no hubiera estos estados de ordenamiento espontáneo, nunca hubiera surgido la vida tal como surgió, o como se cree que surgió. Hace millones de años, en un charco cualquiera, se encontraron algunas moléculas que dieron lugar a otra más compleja, que era capaz de mantener su orden y de replicarse. Mantener su orden consumiendo orden del entorno y de replicarse, y es lo que llamamos vida, y que luego de otros muchos saltos de orden llegamos a la vida que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, eso es porque el ordenamiento espontáneo es posible. Nosotros, entonces, somos, como les decía, una forma de vida extremadamente ordenada, ¿no? Tomamos energía del entorno, es decir, cuando los médicos hablan de que consumimos calorías y que hay que consumir la misma cantidad de calorías que eliminamos y todo eso, y bueno, cuando nos hablan de calorías, en realidad dejan de lado algo muy importante, que no es lo importante, como siempre, no es la energía que consumimos, sino qué tan ordenada está la energía que consumimos. Es decir, no son las calorías lo que importan, sino el orden en los alimentos. Es decir, cuando nosotros consumimos alimentos, más que consumir energía, consumimos orden. Un orden que permite sostener nuestro orden, que nos permite generar acciones y pensamientos que son ordenados. Un orden así, ¿no? Entonces, consumimos orden, ¿no? Para dejarlo en un esquema claro, si esta bola celeste somos nosotros ingresamos alimentos a nuestro cuerpo, que es energía ordenada, ¿no? Y a través de reacciones químicas y procesos físicos, esa energía ordenada se va transformando en cosas que nos sirven, para, por ejemplo, generar acciones, ¿no? Para mover el brazo en una determinada dirección, que sirven para generar pensamientos, ¿no? Para generar un pensamiento requerimos orden, un pensamiento es algo ordenado. Parte la disipamos, ¿no? Porque tenemos que pagar el impuesto que implica la homogenización del universo que impulsa cada proceso, y también tenemos que conservar nuestro orden, es decir, nuestras moléculas tienden a desordenarse, pero nosotros consumimos orden para mantener el orden, ¿no? Entonces, lo que importa no son las calorías en sí, sino el orden, con qué tan ordenadas están esas calorías, o sea, qué tan ordenada está la energía. Bueno, para poner un ejemplo de ordenamiento espontáneo quizás menos complejo que el origen de la vida, podemos pensar en un tornado, ¿no? En un tornado es una cosa fuerte, ¿no? Es decir, es una corriente de aire que se mueve en círculos con una fuerza impresionante, que es capaz de romper casas, levantar vacas, autos y todas esas cosas que ustedes ya deben conocer. Pero previo al tornado, nosotros tenemos, en general, previo a un tornado, a que se arme algo de esos, el ambiente es tranquilo, hay quietud, hay como un silencio ominoso, pero no pasa nada, las moléculas se mueven aleatoriamente, se mueven en direcciones aleatorias. Si yo interpongo cualquier superficie o cualquier objeto a esas moléculas, colisionan igual cantidad de partículas de un lado que de otro, no generan una fuerza neta sobre nada. Y de golpe algo sucede, se arman algunos remolinos y esos remolinos se van sumando y se arma un tornado. Y todas las partículas que antes se movían en direcciones aleatorias se mueven en una dada dirección, ¿no? Es decir, esto no es capaz de empujar a nada, y esto tiene una fuerza impresionante, ¿no? Es decir, ya han visto, deben haber visto filmaciones de tornados donde se destruyen casas y se levantan objetos muy pesados. Bueno, no sé, que si nosotros metemos cualquier superficie sólida ahí, es impulsada con una fuerza impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el medio que generó eso? Porque es medio raro, porque cuando uno piensa que
más bien los sistemas se homogeneizan. Bueno, acá no, acá se está inhomogeneizando el sistema, ¿no? Se pasó de una alta homogeneidad a una alta inhomogeneidad, todas las partículas moviéndose en una dada dirección. Bueno, en realidad lo que sucede es que previo al tornado hay un orden previo, ¿no? Es decir, una consulta. ¿Se homogeneizó o se no, se inhomogeneizó. Sí, no. Claro, se volvió más inhomogéneo, porque pasamos de esto, que es difusión de energía cinética aleatoria, inhomogénea, a todas moviéndose en una partícula. Entonces, previo al tornado hay un orden previo con dos zonas de la Tierra, por ahí hay distancia de kilómetros, con muy diferentes temperaturas o muy diferentes presiones, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, entre este lugar y este lugar un delta T, una diferencia de temperatura importante, hay un orden previo, ¿no? Porque tengo energías moviéndose a alta velocidad acá y a baja velocidad acá o viceversa. Ese orden previo es lo que dispara el tornado, es decir, se transforma en el orden del tornado, es decir, hay un flujo de este orden hacia lo que es el tornado, alimenta al tornado. ¿Y por qué lo hace? En realidad ya lo voy a mostrar en algunos ejemplos en un rato, pero lo hace porque de esa manera el orden previo se desordena más rápidamente. O sea, se avanza más rápidamente hacia la homogenización del universo. Entonces, las estructuras ordenadas, la vida misma, nace de la muerte futura a tiempo infinito, de alguna manera, porque los sistemas se desordenan más rápidamente. Entonces hay un orden previo que se transforma en esto, ¿no? El sistema que se ordena está consumiendo ese orden previo, ese orden previo está inmerso en otro sistema más grande que está ordenado y consume orden de ese otro sistema más grande. Podemos ver lo más sencillo, el hecho de que optimiza la homogenización, estos sistemas de ordenamiento, por ejemplo, pensando en una pileta de lavar, ¿no? Es decir, en una pileta de lavar, si la altura del agua es muy pequeña, el flujo en general es laminar, es decir, las corrientes de agua apuntan hacia el sumidero, ¿no? Pero si elevo un poco más la altura del agua, a veces, aunque no esté muy alta, con el dedo doy vueltitas, y entonces empieza a haber un rotor, es decir, el agua se va acercando al sumidero rotando, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua rota? Bueno, la pileta se desagota más rápidamente. O sea, ahí yo tengo agua en la pileta que está, tengo una inhomogeneidad en la energía gravitatoria, potencial gravitatoria, porque la tengo arriba, tiene que bajar, la pileta tiene que vaciarse, y entonces cuando el agua rota avanza más rápidamente hacia el equilibrio. Entonces, si estoy suficientemente alejado del equilibrio, ese flujo rotacional de agua es lo que se da, ¿no? Es una transición a un ordenamiento del flujo lineal, de líneas de corriente hacia la pileta, hacia el rotacional, que hace que la pileta se desagote más rápido, o sea que se avance más rápidamente hacia el estado de equilibrio, hacia la homogenización del universo. Algo parecido sucede cuando vemos estos torbellinos en el mar, por ejemplo, que se generan solos. También hay un orden previo, hay un gradiente de temperaturas que lo puede impulsar, y entonces finalmente, si sucede esto, ese gradiente de temperatura se elimina más rápidamente. Pero hay un ejemplo que es bastante interesante, que es este que está acá. No tengo agua en un tanque al cual le conecto una manguera de esas flexibles que no tienen una forma dada, sino que el agua le da la forma. En un principio, si el tanque está abajo, no vamos a... eso es manguera flexible. Si el tanque está metido, vamos a considerarlo que está sobre una tarima,
a una altura dada, y si esta altura es pequeña, el flujo de agua es muy suave, ni siquiera alcanza para dar forma a la manguera, es decir, la forma de la manguera es como desordenada, pero si elevo la altura del tanque, ya la presión de agua aumenta y llena la manguera, y entonces la manguera adquiere una forma circular, pasa de una situación informe a una forma circular, se ordena, la manguera se ordena. ¿Y por qué se ordena? Porque el caudal de agua es mayor para esta situación, es decir, y se ordena de una forma circular, porque podría ordenarse de una forma triangular o hexagonal o cuadrada, pero el flujo es mayor para una forma circular, porque el flujo, cuando más grande es el área, mayor va a ser el flujo. Y el área más grande para un dado perímetro es el del círculo, es más grande que el de un cuadrado, que el de un triángulo, y entonces por eso la manguera adquiere la forma circular. Pero todavía podemos considerar una situación aún más impresionante. Si nosotros ponemos dentro de la manguera esa flexible un montón de otras mangueras flexibles conectadas a canillas en el tanque, entonces si tengo una altura suficientemente grande, como lo pasó con una sola manguera, con cada una de las mangueras se va a llenar completamente y va a adquirir forma circular, ¿no? Porque aumenta el flujo para cada manguera. Pero si aún aumento más la altura, o sea, alejo el agua del tanque aún más del estado de equilibrio, lo que termina pasando es que las formas de las mangueras ahora son hexagonales, porque de esa manera encajan uno al lado de la otra, y los intersticios entre las mangueras que hacían que fuera menos óptimo el caudal, que fuera menor, al haber una transición a esta forma, aumenta el caudal, ¿no? Porque se aprovecha mejor toda el área del conjunto de mangueras. O sea, estas formas hexagonales son una transición a un estado más ordenado para aumentar el flujo de agua, cosa que hace que la inhomogeneidad de la energía que implica tener agua arriba en altura, el tanque en altura, se homogeneice lo más rápidamente posible, ¿no? A esta idea de que los sistemas se ordenan, que la vida existe inclusive, para homogeneizar lo más rápidamente posible al universo, es lo que se suele enunciar como la cuarta ley de la termodinámica. O sea, se avanza hacia el estado más homogéneo del universo posible a una velocidad lo más rápidamente posible, cosa que y eso se pone de manifiesto cuando más alejados del equilibrio estamos. Cerca del equilibrio no, porque es todo lineal y no pasa nada de esto. Entonces, bueno, son cosas que deberían haber acompañado mis palabras. Bueno, entonces, los procesos de ordenamiento espontáneo, estos nos despiertan muchas preguntas en general, ¿no?, acerca de cómo sucede, ¿no? Primero, ¿por qué estos se producen lejos del equilibrio? Que de alguna manera yo les di algunos indicios, pero pienso que debería aclarar. ¿Cómo es que el orden se sostiene a pesar de la segunda ley? Bueno, eso es lo que venía comentando hasta ahora. ¿Cuáles son las fuerzas relevantes que impulsan estos procesos? ¿Cómo surgen? Son cosas que inclusive se investigan, pero que, bueno, hay muchos resultados al respecto. Incluso es una situación que va más allá de la física, ¿no? Es decir, porque los procesos de ordenamiento no son necesariamente, están relacionados con conceptos físicos, ¿no? Cuando uno habla de, sociología, por ejemplo, hablo de populismo, nazismo, lo que sea, son un montón de voluntades que se alinean ante el mandato de una única voluntad, ¿no? Es un proceso de ordenamiento también, es decir, se da en un conjunto de personas, una destaca y alinea a las otras personas, o la opinión de una destaca y alinea la opinión de las otras personas. Es un proceso de ordenamiento espontáneo, o la generación y crecimiento de una empresa. También, es decir, se genera y crece la empresa y todo funciona más ordenado, la sociedad funciona más ordenada.
también es un ordenamiento espontáneo. El descubrimiento de un nuevo conocimiento que da lugar a un montón de situaciones más ordenadas también es un proceso de ordenamiento espontáneo. O sea, todas estas ideas se pueden aplicar a conceptos que no son de física propiamente dichos, ¿no? En general tenemos un sistema muy ordenado y dentro de ese sistema muy ordenado hay un sistema, tenemos sumergido un sistema que consume orden de ese sistema muy ordenado. Uy, se me está... Ustedes no lo notaron ahí, pero acá sí me estoy quedando sin batería. Debo estar hablando más de la cuenta. Bueno, viene bien el descanso. Ya no falta mucho. Sí, somos una consecuencia de la segunda ley. Sí, digamos que uno dice, bueno, Dios crea la vida, parece que es el diablo la que la crea. Sí, ahí está. No se ve bien, ¿no? ¿Eh? ¿Se está viendo qué? Ah, está bien. Bueno, entonces, igual algo se ve, sí. Les decía, tenemos un sistema muy ordenado dentro de ese sistema, una parte del universo que no está tan ordenada, pero que se ordena consumiendo orden de ese sistema muy ordenado. ¿No? Un sistema que tiene un orden mayor, muy ordenado, entonces se desordena mucho más rápido cuando este sistema se ordena. ¿No? Esto se desordena mucho más rápido cuando este sistema se ordena. ¿No? Y es por eso que cuando hablo de la pregunta ¿cómo es que el orden se sostiene a pesar de la segunda ley? Lo que les venía diciendo, el orden se sostiene y se alimenta porque hay un orden previo mucho más ordenado que se desordena más rápido cuando se ordena el sistema menor. ¿Pero más rápido cómo sería? Porque poner en un caso de un agujero negro, viste que el tiempo es relativo. ¿El caso de qué? De un agujero negro, que en realidad hay un orden, ¿no? Sí, el caso de un agujero. Sería más grande, porque pasa a ser relativo, entonces no es como que habría más rápido, más lento. ¿Cómo pasaría eso? Sí, en el caso del agujero negro lo tengo que pensar, pero es decir, el agujero negro es, en realidad es, ahí están interviniendo fuerzas, es decir, no es, qué sé yo, es como cuando tengo un sólido, ¿no? El sólido no se ordena, las fuerzas intermoleculares son ordenadoras, porque obligan, es decir, impiden los flujos de energía homogeneizante, y el agujero negro sería como algo de eso. Es decir, hay una fuerza gravitacional impresionante que se chupa todo y concentra todo. Entonces, ese sistema no se desordena, es decir, por efecto de las fuerzas entre moléculas, pero no es que se está a ver. Es decir, es un sistema que se está ordenando, pero bueno, qué sé yo, de dónde sale el orden, dónde consume el orden, no sé, por ahí hay que preguntarle a Dios, no sé si alguien lo sabe, de dónde sale el orden que después le pregunta a la inteligencia artificial, por ahí lo sabe. Bueno, entonces tenemos esta pregunta del medio más o menos contestada. Después, ¿por qué estos se producen lejos del equilibrio? Sería una segunda pregunta. Para poder contestar estas cosas, lo que se hace, y a nivel de investigación actual se elaboran modelos donde uno considera un conjunto de agentes que pueden ser partículas,
partes de bacterias o animales o lo que sea que interactúan entre sí. Tenemos el enjambre, un enjambre de abejas o una bandada de pájaros que se comportan de manera compacta y todos se mueven en una dirección, en otra, lo que sea. Cada pájaro es un agente, interaccionan entre sí. Fíjense que los pájaros no se separan mucho ni se juntan mucho, es decir, se mueven todos al unísono, las bandadas. Entonces estos agentes interactúan entre sí y son sometidos a fuerzas externas que hacen que los pájaros se vayan en una dirección o en otra. Entonces se elaboran modelos así y bueno, se proponen ecuaciones en base a esos modelos y se obtienen resultados y aparecen entonces algunas explicaciones. Uno contesta este tipo de preguntas, ¿no? Tenemos un sistema, un entorno, que es un sistema que provee el orden para todo ese conjunto de agentes que interactúan, provee el orden y provee las fuerzas externas. Supónganse que este es el sistema que queremos estudiar y todo esto es el entorno, que está compuesto por moléculas también. Podemos pretender mantener una temperatura constante, por ejemplo, eso requiere que consumamos algún tipo de orden, ¿no? Si yo quiero mantener un entorno constante, tengo que ir calentándolo, tengo que encender un combustible que lo mantiene la temperatura constante, y el combustible tiene energía potencial que se transforma en temperatura. Digamos, hay un orden, ya vamos a hablar más en detalle de eso, pero podemos hacer una cosa de esa y bueno, entonces yo requiero consumir un orden para mantener algún parámetro constante. Así que entre los dos sistemas, entorno más sistema, todo se desordena, pero el sistema puede ir ordenándose y entonces uno, planteándose estas ecuaciones, puede ver cómo es que se va ordenando, ¿no? Hay un flujo de orden del sistema mayor al sistema menor, como decía en un rato, y bueno, ese flujo de orden lo podemos describir usando el concepto de una fuerza generalizada. No tiene unidades de Newton, sino que hace variar en el tiempo algún parámetro de orden con el que caracterizamos el sistema, como puede ser una densidad, una temperatura, una presión. Así, nosotros tenemos que nuestra sea ρ una densidad u otra cosa, ¿no? La inhomogeneidad es un delta ρ. Si el delta ρ es igual a 0, el flujo es 0. Entonces, esta es la fuerza generalizada. No, hay un ρ que es un ρ de equilibrio más un delta ρ, y la fuerza depende de delta ρ. ¿No? Delta ρ es la inhomogeneidad. Esta fuerza generalizada puede ser determinista, o sea, es una fórmula, yo le meto un número y sale otro número, o puede ser estocástica o aleatoria, o sea, el número que sale no lo puedo predecir, es estocástico. Y hace variar el parámetro de orden, que puede ser una densidad, una temperatura, una presión, en el tiempo, ¿no? Es decir, es un flujo de energía que hace variar este parámetro de orden. También hay un campo de fuerza interno que es homogeneizante, que es el que llamamos fenómeno de difusión, el que surge del hecho de que bueno, es lo que pasa con la tinta, ¿no? La tinta difunde y se homogeneiza. Está que, así como lo que le explicaron hoy, el calor era proporcional a menos el gradiente de la temperatura, acá el menos es porque va siempre a donde hay menos temperatura. Acá también es proporcional a menos el gradiente de una densidad porque las partículas van a donde hay menos partículas, ¿no? Las partículas están concentradas acá y van hacia lugares donde hay menos partículas. Entonces la corriente J es proporcional a menos el gradiente de phi. Esa ley se llama ley de Fick, ¿no? Y luego cuando planteamos la fuerza, que es ρ punto, tiene que ver, ρ punto varía con el flujo de partículas a través de la superficie que encierra las partículas. Ese flujo es la divergencia de J, eso lo saben
cuando calculan el flujo de un campo eléctrico, divergencia D, y bueno, acá es la divergencia de J, es proporcional a menos la divergencia de J, ¿no? Es decir, partículas salen del sistema, fluyen hacia afuera del sistema, el menos está porque es homogeneizante. Si pusiera un más, las partículas se concentrarían en vez de homogeneizarse. Entonces, como ρ punto es proporcional a menos el gradiente de J, y menos el gradiente de J es divergencia de J, y es menos el gradiente, menos la divergencia del gradiente, me queda un laplaciano, y entonces finalmente tengo un ρ punto igual al laplaciano de ρ, ¿no? Es una ecuación parecida, no sé hasta dónde llegaron con el flujo de calor, pero es parecida a la del flujo de calor, pero para la distribución de partículas, ¿no? Eso es un fenómeno que se describe como de difusión, es una ecuación de difusión que es homogeneizante, igual que la ecuación que vieron hoy, que les explicó Lautaro. Entonces, son corrientes, esas son homogeneizantes, son internas, que no tienen que ver con, no producen un efecto ordenador, sino al revés, un efecto desordenador. Lo que va a producir el efecto ordenador tiene que ver con esta fuerza y con otras cosas más que ahora les voy a decir. ¿No? Vamos a ver las condiciones para el ordenamiento espontáneo. ¿No? La fuerza generalizada debe ser no lineal. Entonces, lo que se descubre es que si yo propongo una fuerza no lineal, puedo obtener como resultado que el sistema se ordena, que la densidad se inhomogeneiza, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, una fuerza no lineal puede tener un término cúbico, un término cuadrático, son términos no lineales, también puede tener un término lineal, pero lo que importa para el efecto ordenador es esto, son los términos no lineales los que dan un resultado que no varía en el tiempo y que sea ordenado. Entonces, estas no linealidades son las que alimentan el orden, pero claro, las no linealidades aparecen cuando yo me alejo del equilibrio. Es decir, si delta ρ es pequeño, los términos no lineales son despreciables, pero cuando me alejo del equilibrio empiezan a dominar estos términos y entonces eso da lugar a un ordenamiento. Por eso los procesos de ordenamiento espontáneo ocurren cuando más alejado del equilibrio estoy. Entonces, muy alejado del equilibrio potencia los términos no lineales, ¿no? Este y este, ¿no? Así, y otra cosa más, es decir, acá en la ecuación tengo A, B, C constantes. Estos son constantes que se proponen, pero que se mantienen constantes solamente porque se está consumiendo orden del entorno. Porque, qué sé yo, si yo quiero mantener un entorno a temperatura constante, tengo que, como les decía, quemar un combustible y consumir el orden que hay en el combustible. Entonces, mantener estas cosas constantes significa que estamos consumiendo orden del entorno y ese orden que estamos consumiendo se va a transformar en un ordenamiento del parámetro de orden ρ, digamos. No va a aparecer una inhomogeneidad en ρ. Se va a potenciar una inhomogeneidad en ρ. Entonces, estas son constantes del modelo que implican que el sistema consume orden del entorno. Así, por ejemplo, si tenemos que nuestro parámetro de orden es la temperatura, la fuerza generalizada, que es lo que da lugar al flujo, es un delta T, que es un T menos T de equilibrio. Y si ese delta T es suficientemente grande, por ejemplo, hay un experimento sencillo, que es cuando ponemos una olla a calentar en un fueguito y hay un gradiente de temperatura. Acá, en principio, cuando la diferencia de temperatura entre esta parte y esta parte es pequeña, hay un flujo de calor, como el que les contaba Lautaro hoy, pero cuando supera un cierto umbral, se empieza a mover el agua. Es decir, bueno, ustedes han visto que está revuelta, pero si lo van haciendo suavemente empieza a haber rollos de agua, se mueven de manera circular y bueno, eso es una transición a un orden, se ordena el sistema, ¿no? Están moviéndose todas las moléculas en una dada dirección. No, por debajo del umbral es el flujo lineal, que ya saben, y entonces vale que Q es proporcional al gradiente de temperatura, y vale que divergencia de Q es proporcional al laplaciano.
vale el término lineal de la ecuación, ¿no? Pero lejos del equilibrio, cuando se supera un umbral, tenemos esto, ¿no? Un salto a un ordenamiento espontáneo. Entonces, cuando decimos por qué lejos del equilibrio, y porque los términos no lineales se potencian. Y acá, ¿qué otra pregunta era la que había planteado? ¿Cuáles son las fuerzas relevantes que impulsan los procesos? Bueno, acá está claro que la fuerza relevante es esa fuerza generalizada, esta fuerza no lineal, pero que puede ser determinista o estocástica, aunque también hay fuerzas que tienen que ver con acoplamiento difusivo. Si los agentes se atraen entre sí, por ejemplo, el instinto gregario entre animales o entre insectos, hacen que se atraigan entre sí, eso tiende a la aglomeración, hace que se aglomeren los individuos y favorece la inhomogeneidad. Entonces, esas fuerzas pueden ser representadas también de una manera en la J, ¿no? Tenemos el término de difusión, que es menos d por el gradiente de ρ, pero aparece un término menos una f de ρ por gradiente de ρ, que tiene signo contrario a lo otro y que tiende a juntar, a aglomerar, ¿no? Y esta f de ρ se calcula a partir de la interacción potencial entre los individuos. Y eso también favorece el ordenamiento espontáneo, ¿no? Si está esto, el sistema se ordena, y si no se ordena, aunque esté la fuerza no lineal, pero se ordena cuando está esto. Bueno, y después podemos tener una fuerza generalizada estocástica. Eso es medio, en su momento cuando aparecieron los primeros resultados de fuerzas ordenadoras estocásticas, fue medio como rechazado, contraintuitivo, ¿no? Porque cuando uno piensa en una fuerza tipo ruido, es decir, algo, qué sé yo, si yo tengo un sistema así, la temperatura, por ejemplo, es una fuerza estocástica, es decir, hace que las partículas se muevan de manera aleatoria. Si yo habilito el flujo de energía térmica de un lado a otro, finalmente, o inclusive si permito pasar las partículas de un lado a otro, finalmente lo que tenemos es que tenemos el color violeta, digamos, de alguna manera. O si ponemos bolas rojas y azules en un recipiente bien separadas y agito el recipiente, las bolas se me mezclan. Es decir, uno tiende a pensar que toda fuerza estocástica tiende a homogeneizar, ¿no? Y no a alimentar inhomogeneidades. Eso tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana con la segunda ley. Pero existen situaciones en las que eso no ocurre, ¿no? Acá tengo un video, un GIF, en realidad, que muestra lo que normalmente pasa, lo que les mostraba de la caja, es decir, las partículas empiezan a estar separadas, pero interactúan entre sí y todo, pero finalmente terminan mezclándose, ¿no? Es decir, es una cosa que... Y cuando más partículas, más rápidamente se mezclan, ¿no? Parten de una situación no mezclada y finalmente se mezclan. Eso es, el ruido térmico hace que pase eso. Bueno, entonces, en esta situación uno espera que los sistemas se homogeneicen, esa es la intuición, pero hay situaciones en las que eso no ocurre, ¿no? Es decir, la experiencia con la segunda ley favorece que tengamos esa intuición. Alejados del equilibrio, entonces, con la ayuda de una fuerza no lineal, y si además le agregamos una fuerza estocástica, se dan situaciones en que por la presencia de la fuerza estocástica aparece el estado más ordenado, es decir, surge un estado más ordenado. Es decir, con la no linealidad sola no alcanza, pero si agregamos el ruido, sí alcanza, ¿no? Hay muchos ejemplos físicos donde una fuerza no lineal más unas fluctuaciones intensas hacen que el sistema se ordene. Pero hay ejemplos no físicos que por ahí son más interesantes, ¿no? Una situación no física interesante para contarles es el descubrimiento de la lisozima y la penicilina, que son dos agentes bactericidas que realizó Fleming, ¿no? En la época
en que Fleming estaba trabajando, era un investigador, la gente se moría por infecciones, es decir, aparecía una lastimadura pequeña y esta se infectaba y la gente se moría. En las guerras la gente se moría más por heridas pequeñas que generaban infecciones que por heridas graves. Entonces era una situación bastante acuciante en la que se necesitaba, sabían que las infecciones tenían que ver con las bacterias y bueno, son las bacterias las que generaban las infecciones, y entonces lo que se buscaba era agentes bactericidas, agentes que mataran a las bacterias. Y en principio nadie tenía idea de cómo conseguir un agente bactericida, es decir, por ahí a alguno le parecía que uno podía hacer, hacía la prueba y no funcionaba, y así estaban con prueba y error tratando de funcionar. Los investigadores trabajaban en platos de peltre, producían bacterias ahí, generaban bacterias que se veían, esta es bastante asqueroso, esto por ahí no está asqueroso, cultivaban las bacterias y probaban, le metían agentes de diferentes tipos, probaban con diferentes agentes y no funcionaba, y bueno, Fleming estaba en eso. Fleming era un investigador que era bastante sucio y desordenado, tenía un montón de platos de peltre y cuando algo no funcionaba lo descartaba y lo dejaba con las bacterias ahí tirado por ahí, hasta que se le acababan los platos de peltre y volvía a limpiarlo, ¿no? Era un tipo bastante desordenado. Resulta que una vez estaba trabajando y estaba resfriado, estornudó y le lanzó un montón de mocos a los platos de peltre que tenían bacterias, y digo, bueno, contaminó la muestra, se calentó, dijo, bueno, la dejó tirada por ahí y se puso a trabajar con otras muestras nuevas. Y bueno, luego se le acabaron en algún momento los platos de peltre, tuvo que lavarlos. Cuando va a lavarlos, y una cosa que tenía Fleming era una capacidad de observación bastante importante, era su fuerza determinista, digamos. Cuando va a mirar las placas de peltre que tenían sus mocos, vio que las bacterias estaban muertas. Hoy digo, las maté de un mocazo. Pero bueno, y resulta así, la había matado con el moco. Entonces Fleming se pregunta, bueno, ¿qué tiene mi moco? ¿Qué tenía el moco que mató las bacterias? Así que se puso a investigar lo que tenía, y lo que tenía era la lisozima, que era un agente bactericida, ¿no? Entonces, potenciando luego, aislando la lisozima, potenciándola, bueno, encontró de esa manera un agente para matar bacterias. Y con la penicilina pasó lo mismo. O algo parecido. También estaba trabajando, él dejaba abandonados los platos de peltre, y cuando va a mirar los platos de peltre que tenía abandonados, había unos que estaban hongueados de tanto tiempo que estaban ahí tirados, y observó que en esos platos de peltre hongueados las bacterias estaban muertas. Y entonces dijo, bueno, él dedujo que el hongo las había matado, y ahí descubrió el hongo de la penicilina. Y con eso salvó a muchas vidas, digamos, ¿no? Fue una transición de orden, y fíjense que fue el azar lo que permitió que Fleming descubriera tanto la lisozima como la penicilina. Estornudó por azar, el hongo apareció por azar, y fue ese movimiento un poco bastante desordenado de Fleming de trabajar, esa forma de trabajar, lo que habilitó a que él pudiera descubrir la penicilina, ¿no? Es decir, permitió que hubiera cambios azarosos en su entorno que habilitaron a que él pudiera observar, pudiera descubrir la penicilina. Entonces es un fenómeno de azar que facilitó el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Esto para mostrar un ejemplo no físico. No, en general es así, ¿no? En las empresas también se aplican estos conceptos, ¿no? Para la optimización de procesos en empresas, siempre un poco de ruido, un poco de azar ayuda. Y uno dice, ¿cómo es que ayuda? Bueno, en ausencia de azar, digamos, si tenemos los sistemas muy reglados, con reglas donde las personas deben hacer las cosas de una misma manera, estar mirando su trabajo todo el tiempo, no mirando a ningún lado, ¿no? Sistemas muy reglados, ¿no? En general lo que producen es un ambiente aplastante, deprimente, ¿no? Se ven así los tipitos, y los totalmente libres, bueno, eso son terribles también, porque
tientan a la desidia, matan la motivación, generan inacción y bueno, es una joda, nadie labura, tampoco sirve. Solo un poco de ruido, pero sí sirve, ¿no? Si no exageramos en ninguna de las dos, ¿no? Acá es muy desordenado, mucho ruido, mucho azar, acá no hay nada de azar, pero un poco sí ayuda, ¿no? La gente está más cómoda, es flexible y bueno, esa situación lo que permite es moverse un poco de la regla y visualizar opciones que de otra manera permanecen escondidas. Entonces, para dejarlo claro, la ausencia total de azar, es decir, genera rigurosidad y estancamiento, siempre todas las cosas se hacen de manera igual, no cambia nada, todo es igual, y el exceso de azar destruye cualquier organización. Pero un poco de ruido, como les decía, permite visualizar escenarios que de otra manera permanecen ocultos, ¿no? Es decir, es más, no solamente permanecen ocultos, sino que pueden no producirse. Es decir, el hecho de que las cosas, tener flexibilidad en la forma de hacer las cosas, hace que se nos ocurran cosas, diferentes maneras de hacerlas, ¿no? y más óptimas. A Fleming le pasó, y a otros también, ¿no? Es decir, es como que a veces un poco de desorden inspira. Inclusive a ustedes mismos por ahí les ha pasado que cuando están estudiando y están reconcentrados en una cosa y no la entienden, se relajan un poco, preparan un mate y qué sé yo, y miran a cualquier pelotudez y de golpe en eso que están haciendo se inspiran, ven algo que los inspira. Y eso es el desorden actuando para ordenarlos, ¿no? Bueno, pero volviendo a tierra, lo que vamos a hacer nosotros no es hablar de estos temas, un poco sí vamos a hablar todo el tiempo de orden y desorden, pero no de procesos de ordenamiento espontáneo, sino que lo que vamos a estudiar son sistemas, un sistema que va a ser el objeto de estudio, que lo vamos a perturbar con un fueguito, luego vamos a apagar el fueguito o de alguna manera, ¿no? Identificamos las propiedades físicas del sistema porque van a variar en el tiempo y a partir de ahí identificamos esas propiedades físicas. Siempre para medir esperamos que el sistema llegue al equilibrio, observamos, entonces medimos las propiedades físicas y si no sabemos cómo medirla, identificamos una propiedad física que no sabemos cómo medirla, como va a ser la temperatura en nuestro caso, definimos un sistema de medición para transformarla en magnitud física, ¿no? Porque una propiedad física se transforma en magnitud física o variable termodinámica en este contexto de la termodinámica cuando sabemos cómo medirla, si no es una propiedad nada más. Así que vamos a hacer eso y en ese hacer es que vamos a descubrir las leyes de la termodinámica, vamos a aprender las leyes de la termodinámica. Y con esto termino y disculpen si los aburrí, pero